El tema de hoy son los fenómenos naturales. A ver, chicos, nosotros cuando hablamos de fenómenos naturales, hablamos de fenómenos que son provocados por la propia naturaleza. ¿Sí? La naturaleza misma provoca estos fenómenos que tú ves. No lo provoca el hombre, lo provoca la propia naturaleza. Por eso se dice fenómenos naturales. Ahora, ¿qué provoca estos fenómenos naturales? Los fenómenos naturales provocan desastres naturales. ¿Y qué son los desastres naturales? ¿A qué llamamos desastres naturales? A las pérdidas humanas, materiales y económicas. ¿Ya, chicos? Los desastres son las pérdidas. Tenemos algunos ejemplos de fenómenos naturales. Por ejemplo, las erupciones volcánicas. Tú estás observando que esto de aquí, ¿qué es? Lava. Entonces, una erupción volcánica consiste en expulsar lava acompañado de gases tóxicos y cenizas. Esa es una erupción volcánica. Y acá en Perú también tenemos volcanes, pero gran parte de ellos no están activos. Tenemos también otro fenómeno natural, que son los huaicos. ¿Qué son los huaicos? Es el desplazamiento violento de agua, pero mezclado ¿con qué? Con lodo y rocas. Todos los años, chicos, los huaicos afectan al Perú, especialmente la zona de Chosica. En la zona de Chosica hay mucha presencia de huaicos. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado, ya que el huaico se desplaza por las quebradas. Por lo tanto, chicos, el huaico es muy peligroso, ¿ya? Hay que alejarse lo más pronto posible de los ríos y de las quebradas. Las quebradas vienen a ser una parte de los cerros. Tenemos también las inundaciones. Las inundaciones, chicos, se producen por el desborde de las aguas de los ríos. Mira aquí esta imagen. En esta imagen tú puedes observar que todas las casas están inundadas. ¿Pero por qué? Imagínate, chicos. Aquí hay un río. ¿Pero por qué se ha desbordado el agua de ese río? ¿Por qué crees? Porque de repente ha llovido fuertemente y el agua aumentó y empezó a desbordarse, salirse de su cauce. ¿Y esto qué provoca? Las inundaciones. Mayor parte de la zona norte del Perú son afectadas por inundaciones. ¿Qué dice aquí? El nivel del agua de los ríos aumenta y supera el nivel en el que se encontraba los asentamientos humanos. Y este es un asentamiento humano. Los asentamientos humanos, si están muy cerca de los ríos y estos ríos aumentan porque empieza a llover fuerte, va a sufrir de inundaciones. El otro fenómeno natural es las heladas, ¿sí? Pero estas sobre todo son meteorológicos. ¿Pero en qué consiste las heladas? Las heladas vienen a ser la disminución de la temperatura. Puede ser igual o a 0 grados Celsius. ¿Y por qué se producen las heladas? Porque las nubes, ¿sí?, se empiezan a despejar del cielo, es decir, no hay nubes. Y esto mayormente afecta a ¿dónde? Las zonas altas del Perú. Por eso es que el viento es frío, es muy, muy, muy helado y mayormente afecta a las personas de la zona andina del Perú. E incluso esto provoca que los animales mueran congelados de frío. El agua incluso se congela. No sé si tú habrás ido en la zona sierra andina del Perú, en Ancash, en Pasco, ¿sí? Esas son zonas en las cuales llega una temperatura muy fría, que incluso no te puedes sentar en una piedra porque la piedra está heladísima. Incluso cuando tú abres el caño de esos lugares, el agua está muy helada, no quieres ni siquiera lavarte. Incluso, chicos, las heladas afectan mucho la piel de las personas. Empiezan a ponerse rojas, rojas, rojas. E incluso las manos también empiezan a cuartearse. ¿Por qué? Porque es muy frío. Hay que abrigarse muchísimo en esos lugares. Tenemos otros fenómenos que vienen a ser las sequías. Muy bien, mira esta sequía. Si tú te das cuenta, estas imágenes demuestran que ausencia. La sequía es la ausencia de agua. No hay lluvia. No hay nada que pueda
humedecer la tierra y por lo tanto hay muerte de animales, de plantas, de peces. Eso provoca una sequía. Y una medida preventiva que tú puedes hacer en caso de sequías es almacenar agua. ¿Sí? El Estado puede construir de repente un reservorio, unas represas para almacenar agua ahí. ¿Sí? Porque ya sabes que las sequías, al no haber agua, perjudica que el cultivo y a todos los animales. Tenemos también los tsunamis. Los tsunamis vienen a ser olas de gran tamaño y estos vienen a ser muy destructivos. Sobre todo afecta la parte costera de un país. ¿Por qué? Porque el agua viene con fuerza. Mira aquí esta imagen. Es por eso que el tsunami, ¿sí?, es muy destructivo. También varían según su tamaño. Ya pueden ser de 1 metro, incluso llegar hasta 30 metros. Una sugerencia que tú puedes hacer en caso de tsunamis es alejarte de la zona costera y dirigirse a una zona alta para evitar ser víctima de la fuerza del agua. Tenemos también los sismos. Tenemos los sismos. ¿Los sismos qué son? Son movimientos de la tierra. Pueden ser leves, pueden ser fuertes. Cuando son leves, se conocen como temblores y cuando son fuertes, se conocen como terremoto. Acá en el Perú sufre constantemente de sismos, ¿sí?, de temblores y algunas veces de terremoto. ¿Por qué en el Perú hay sismos? ¿Por qué en el Perú hay temblores y por qué hay terremotos? Porque estamos ubicados en una placa y las placas empiezan a moverse y a chocar. Este choque provoca que la superficie de la Tierra se empiece a mover, ya sea fuerte o ya sea leve. Y a eso agrégale que estamos en el cinturón del fuego del Pacífico, que es una zona altamente sísmica. Entonces recuerda, los temblores son movimientos leves y los terremotos son movimientos fuertes, bruscos. Te rompe todo lo que encuentres, ¿ya? Fuerte. ¿Cuáles son las medidas preventivas en caso de sismos? Entonces, ¿qué te dice aquí? ¿Cómo actuar ante un sismo? Tenemos el antes, tenemos el durante y tenemos el después de ¿qué? De un sismo. ¿Qué haces tú? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer antes de un sismo? Revisar ¿qué? Las instalaciones. Obviamente tú no lo vas a hacer porque eres muy pequeño. ¿Quién lo va a hacer? Las personas mayores, las personas de mantenimiento. ¿Qué tienes que hacer? Que los pasadizos estén libres. Si tú estás en tu casita, quita todos los cajones que están obstruyendo el pasadizo, porque eso no te va a permitir evacuar. ¿Qué más? Identificar la zona segura, ya sea de tu casa o de tu colegio. De tu casa recuerda que tú tienes que evacuar lo más pronto posible, a paso ligero. No tienes que quedarte si hay un terremoto. Tenemos que realizar una planificación y participación. Todos tus familiares tienen que planificar, saber cómo actuar. Tienen que tener a la mano la mochila de emergencia. Chicos? ¿Qué hacer durante? Conservar la calma, evitar el pánico, ¿sí? No empujarse, no asustarse. No usar los ascensores si estás en un edificio o un apartamento. ¿Por qué? Porque los ascensores se pueden dañar. Los ascensores pueden fallar. Hay que alejarse de los vidrios, las ventanas. Durante también tenemos que ubicarnos en zonas seguras. En esas zonas seguras que tú ya has planificado anteriormente con tus padres, ubicarse en ese lugar. Pero tienes que tener cuidado con los postes si es que sales de tu casa, ¿ves? Ya que esos postes también están en movimiento, ¿sí? Y de las ventanas grandes, porque gran parte de las casas ahora tienen ventanas muy grandes. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hacer después? Revisar el lugar. Obviamente tú no, sino los mayores tienen que revisar los lugares. ¿Qué más tienen que hacer? De repente tú saliste de tu casa, te asustaste tanto y te fuiste a otro lugar. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Regresar al punto de encuentro, regresar lo más pronto posible, pero con cuidado.
¿sí? Tienes que usar la linterna. ¿Por qué se usa la linterna? ¿Por qué tienes que usar? Porque si el terremoto, ¿sí?, se da en la noche, recuerda que los postes tuvieron un fuerte movimiento o tendrán un fuerte movimiento provocando que un apagón. Y por eso es importante tener una linterna para alumbrarse. Y tenemos que ayudar a las personas heridas. Los mayores ayudar a las personas heridas y tú quedarte en el lugar adecuado. Sigamos. Practicando. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ahora vamos a observar. ¿Qué vamos a hacer después? Vas a escuchar las descripciones que yo lo voy a decir. Después de haber dicho esas descripciones, vamos a identificar cuáles son esos fenómenos naturales del cual yo estoy hablando. Tú en tu casita vas a señalar con tu dedo, ya sé, con tu dedo la imagen, pero para ello tienes que escuchar la descripción del fenómeno del cual yo voy a hablar y tú lo vas a tener que adivinar. A ver, número 1. Es la ausencia de agua. Es la ausencia de precipitaciones, de lluvias. Esa ausencia no permite que hidratar las plantas, a los animales. ¿Cuál es entonces? ¿De qué fenómeno estamos hablando? Esta, ¿no? Muy bien. Entonces hablamos de las sequías. ¿Qué fenómeno es? Sequías. Número 2. Es el movimiento fuerte de la superficie terrestre. Provoca destrucción, movimiento. Toda tu casa empieza a moverse fuerte, fuerte, fuerte. ¿Qué fenómeno es? Y en los terremotos. Siguiente. Este fenómeno ocasiona expulsión de lava, de gases y cenizas. ¿Cuál de estas imágenes es y cuál es su nombre de ese fenómeno? Muy bien, la erupción volcánica. Siguiente. Es el fenómeno que se relaciona con la venida de lodo, rocas, y puede ser provocado por fuertes lluvias. Pero recuerda, es lodo y rocas. ¿Cuál de estas imágenes es esto? ¿Esta o esta? ¿Cuál es ese fenómeno que es lodo y rocas? Huaico. Y recuerda, Chosica es la zona de Lima que es la más afectada de todas. Siguiente. Es el desborde de las aguas de los ríos, que puede ser provocado también por lluvias torrenciales. ¿Cuál será? ¿Cuál es ese fenómeno? ¿Este? ¿Cuál es esa imagen? ¿Esta? ¿Y cuál es ese fenómeno? Las inundaciones, la inundación, ¿cierto? Mira aquí, esta casa está inundada, que es muy diferente a la de aquí. Esto no puede ser tsunami, ¿por qué? Porque el tsunami afecta a la zona costera, ¿ya? Por último, este de aquí, lo acabo de agregar, son lluvias torrenciales. Las lluvias torrenciales es cuando la lluvia aumenta su fuerza. Llueve, llueve, llueve mañana, tarde y noche y no deja de llover. ¿Ya? A esto lo puedes agregar un par de rayos. ¿Ya, chicos? A eso llamamos lluvias torrenciales, que también viene a ser un fenómeno natural. Bueno, chicos, eso es todo. Lo que tú tienes que hacer en casita ya después de esto